Listo, ya estamos grabando. Entonces, buenas noches nuevamente para todos. Confirmamos porfa si estamos viendo la presentación, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, don Jairo, Germán, José Daniel, gracias. Se le escucha perfecto. Listo, gracias. Listo, entonces bienvenidos nuevamente al curso. El curso se llama Medición de parámetros eléctricos en circuitos polifásicos. Ya vamos a hablar del contenido del curso. Listo, entonces vamos a hacer una pequeña presentación del instructor, una presentación también de ustedes, ya les explico cómo. Vamos a hablar del calendario, del contenido del curso, del material que vamos a utilizar de clase. Vamos a hablar de cómo se va a hacer la evaluación y vamos a mirar algunas observaciones referentes a la parte administrativa, a la parte logística, a la parte burocrática del curso. Listo, entonces muchos de ustedes ya me conocen, ya hemos tenido la oportunidad de hacer varios cursos. Para las personas nuevas que no han tenido, que no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. Mi nombre es Henry Tarazona Vega, ingeniero eléctrico o electricista, tecnólogo en electricidad industrial. He trabajado como docente en varias instituciones, incluidas el SENA, eh, y también he trabajado en la parte eléctrica, en diseños eléctricos, sobre todo en la parte industrial. ¿Listo? Entonces, para las personas que hasta ahora nos encontramos. Entonces, espero que nos llevemos bien, que tengamos una afinidad así como la hemos tenido con los compañeros antiguos. Entonces, yo necesito también conocerlos a ustedes, cuál es su perfil profesional, y cuáles son las expectativas que tienen del curso para entrar en sintonía, para entrar en un ambiente un poco más cercano, que no sea solamente hablar acá con la pantalla, sino que más o menos yo conozca algo de ustedes. Eh, para hacer eso vamos a llenar un formulario, no lo vamos a hacer acá abriendo pantalla, abriendo cámara ni micrófono porque se nos forma un desorden. Entonces la idea es que lo hagamos a través de un formulario. Se va a poner ahí su nombre, su documento, va a autorizar el tratamiento de datos, va a poner su profesión, cuál es su expectativa del curso. Entonces eso es importante que lo hagamos a conciencia, como les digo, para entrar un poco más en esa sintonía de lo que vamos a hablar. En cuanto al calendario, creo que no tenemos ningún inconveniente. Ustedes llenaron un formulario de inscripción donde estaba esta misma información. Tenían dos opciones: grupo uno de 6 a 8, grupo 2 de 8 a 10. Ustedes escogieron el de 8 a 10. Creo que ahí no tenemos ningún inconveniente. Iniciamos hoy el 7 de abril, terminamos el 5 de mayo, nos vamos a ver los martes y los jueves. Entonces, una información muy exacta que no creo que haya ninguna inquietud ahí. En cuanto al contenido del curso, entonces vamos a tener 8 sesiones. En esas sesiones vamos a hablar de diferentes temas. El día de hoy estamos en la sesión uno, donde estamos en la parte de presentación del curso. La segunda parte vamos a ver una introducción a la electricidad para entrar más o menos en un recorderis de los principales parámetros eléctricos para que nos sirva de base para que nos quede más fácil hablar de los conceptos un poco más complejos. ¿Que cuáles van a ser? Vamos a hablar del tema de la inductancia, vamos a hablar de la capacitancia, vamos a mirar el tema de las senoides, ya después les explico qué es eso. Algo muy importante del curso, que sería la parte central, es el tema de la potencia. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de potencia: potencia activa, potencia reactiva, potencia promedio, potencia aparente. Entonces, esto sería como la parte crucial del curso.
Entonces, para eso tenemos que mirar los conceptos anteriores, entenderlos bien, para tener buenas bases y que no se nos facilite la comprensión de esos conceptos que no vamos a decir que son lo más difícil del mundo, tampoco lo más fácil. Entonces nos toca ponerle bastante atención porque son cosas muy abstractas, son conceptos que requieren muchas bases sólidas, entonces la idea es que lo hagamos bien, que aprovechemos el curso. ¿Listo? Luego vamos a poner esos conceptos ya en práctica en circuitos trifásicos, hacer mediciones de los circuitos más elementales y luego vamos a hacer una mirada muy general a las máquinas eléctricas, que son los transformadores y los motores y generadores. Entonces, cualquier concepto de estos, cualquier tema de estos es bastante amplio, lo vamos a tratar de resumir, vamos a tratar de abstraer los conceptos más fundamentales eh, para cumplir los objetivos del curso. En cuanto al material de clase, vamos a utilizar estas presentaciones que estamos viendo ahí en pantalla. Esas se las voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp. Estas sesiones las grabamos, obviamente con el consentimiento de ustedes, para que nos sirva de apoyo para ir a revisar alguna cosa muy puntual, algo muy enfático. La idea no es ir a revisar toda la clase, sino ir a lo puntual, a lo característico. ¿Listo? Ya ahorita les explico o les comparto mejor. El link es un link de YouTube donde van a ir todas esas grabaciones. Un canal. También le voy a compartir el libro guía de donde sacamos toda esta información. Obviamente tiene que ser información de buenas fuentes, entonces les voy a compartir ese libro para que nos sirva de guía. Las normas también se las comparto. Estoy hablando del RETI de la NTC 2050, que sería lo básico. Y también importante el tema de la motivación, lo que les estaba diciendo ahorita. No vamos a decir que es lo más complicado, lo más difícil del mundo, pero tampoco es lo más sencillo. Entonces hay que hacer las cosas cuando toca hacerlas. Yo les voy a dejar unos ejercicios. La idea es que los hagamos algo muy sencillo, que simplemente replicar lo que hacemos acá. Entonces, yo hago un ejemplo, usted va y hace el ejercicio. El ejemplo queda grabado, entonces no hay excusa. ¿Listo? Entonces, la idea es que usted haga el ejercicio basado en el ejemplo que nosotros hacemos, para que nos rinda en esa comprensión de esos conceptos. Obviamente todo el mundo no tiene el mismo nivel, entonces hay personas que van a requerir un poco más de empeño en ponerse al día con esos conceptos. Eso está ligado a la parte de la evaluación. Vamos a tener muy en cuenta el tema de la participación en clase. ¿Por qué es importante para mí la participación en clase? Porque acá en estos cursos se inscriben gente de todos los niveles. Entonces se puede inscribir una persona que le sintió curiosidad por la electricidad, quiere saber qué es esto de la electricidad y está motivada, está animada a entender. Se puede inscribir una persona ya, un ingeniero, un máster, un doctor, lo que sea, no importa el nivel, de pronto porque necesita el certificado, de pronto porque quiere compartir algún conocimiento, de pronto porque quiere eh, actualizar el tema, por muchos motivos. Entonces, si aprovechamos el conocimiento de esas personas que ya saben cosas, que ya tienen conocimiento empírico, conocimiento académico, entonces no solamente
voy a ser yo el protagonista acá del curso, que es lo que yo diga y lo que yo presente, sino vamos a tener muchas más opiniones, muchos aportes desde diferentes puntos de vista. Entonces, no solamente del punto de vista eléctrico, sino que pueden haber profesionales de otras disciplinas, o administrativos, suelen venir muchas personas de seguridad y salud en el trabajo, que tienen un punto de vista, que tienen allá necesidades de sus trabajos, que nos pueden hacer aportes valiosos. Entonces ahí es donde se vuelve importante este tema de la participación, está muy ligado a la asistencia. Si usted asiste acá, de pronto usted no puede hablar o es tímido o de pronto no tiene algo relevante que aportar, pero está poniendo cuidado, está aprendiendo del compañero, está aprendiendo de lo que estoy diciendo yo, entonces es valioso, es algo valioso, estamos aprovechando el tiempo. La idea es esa, listo, que aprovechemos el tiempo acá, porque es tiempo de descanso, es tiempo en familia, es tiempo en la noche que si no vamos a estar atentos acá, entonces es mejor no hacerlo, porque no tendría sentido. Entonces la idea es que aprovechemos ese tiempo. Vamos a hacer unos quizzes y unos ejercicios que son muy sencillos. Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios que ustedes van a tener que entregar. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer esas entregas. El trabajo autónomo, lo que les estoy diciendo, si hacemos acá un ejemplo y pedimos que hagamos un ejercicio, entonces es importante que lo hagamos. Uno puede aprender mirando, pero si usted no hace con sus propias manos, nunca va a aprender ninguna disciplina, cualquiera que sea. La única forma de aprender cualquier arte o cualquier ciencia es haciendo con las propias manos. Vamos a habilitar un Classroom para no formar ahí tanto desorden por el grupo de WhatsApp, para que ustedes entreguen los 2 o 3 ejercicios que vayamos a hacer a lo largo del curso. Entonces, esto se los voy a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando. En el SENA, todos los que han hecho cursos de cualquier nivel, solo hay 2 opciones, aprobó o no aprobó. ¿Listo? Entonces, la idea es que si aprobamos, de verdad tengamos esa conciencia de decir, si aprendí, si me sirvió este curso, si lo aproveché. ¿Listo? Para no ser ahí simplemente tener el certificado y no tener nada en la cabeza. Hay que tener algunas observaciones claras con respecto a la administración del curso, que son muy importantes. Entonces, como les dije, les voy a compartir un formulario donde usted va a autorizar el tratamiento de datos. ¿Listo? Entonces es importante para nosotros acá en el SENA que usted nos haga esa autorización porque estamos manejando allá su documento. Entonces necesitamos obligatoriamente esa autorización. Algo importante que es responsabilidad de cada uno de los aprendices es el tema de la actualización de datos. Entonces algunas personas cuando llenaron el formulario eh, lo hicieron con la tarjeta de identidad y resulta que ya son mayores de edad. Entonces, ¿qué pasa? Ese cambio no se hace automáticamente ahí en la plataforma Sofía Plus. Le toca a usted ingresar a la plataforma de manera autónoma. Eso nadie más lo puede hacer, ningún instructor. Yo como instructor no puedo hacer eso. Eso le corresponde a usted. Ir a cambiar ese tipo de documento. Se demora 5 minutos haciendo eso. Entonces, las personas que estén en esa situación, les pido el favor que lo hagan lo más pronto posible para que cuando salga su certificado, salga de una vez con cédula de ciudadanía, no con tarjeta de identidad. Otra cosa muy común es la parte de la ortografía. Entonces, si usted se llama John, ese nombre usted lo puede escribir de muchas formas.
Si usted se llama Jonathan, ese nombre lo puede escribir de muchas formas. Si se llama Lady, puede escribir ese nombre de muchas formas. Es algo muy particular de cada quien. Entonces, ¿cuál es la tarea? Usted ingresar a la plataforma y verificar que su nombre esté bien escrito. Si no está bien escrito, le va a salir el certificado como esté ahí, como usted se haya registrado. Y no es la idea, porque eso puede llevar a confusiones y a malos entendidos. Entonces, la idea es que usted entre allá a la plataforma, verifique tanto el documento como la ortografía de su nombre. Responsabilidad de cada uno de ustedes. La formación en la escena es gratuita, eso lo sabemos, entonces para que no tengamos ahí inconvenientes de pronto que alguien malintencionado esté cobrando por compartir el link o cosas como esa, entonces totalmente gratuito. Esta formación está catalogada como presencial. Si ustedes van y se meten allá, los que hemos hecho, los que han hecho cursos conmigo, usted va y se mete allá en el Sofía Plus y le aparece ahí curso especial presencial, porque es catalogado como presencial, porque nos estamos reuniendo acá, estamos teniendo una interacción, estamos llamando a lista, estamos respondiendo preguntas, ustedes están entregando trabajo, entonces es como si estuviéramos en una aula de clase, diferente a una formación virtual, donde es más enfocado al tema de las guías. Entonces allá el instructor llega y deja unas guías, deja unos formularios, usted los llena y casi no tiene interacción con el instructor. Eso es, sería la diferencia. En esa formación virtual también se manejan plataformas como Sayuna, eh, el propio Sofía Plus, el Betowa ahorita. Entonces, es diferente. Acá, por ejemplo, no vamos a utilizar ninguna de esas plataformas, solamente vamos a utilizar el Claro, que es algo totalmente externo al SENA. ¿Listo? Entonces, también importante tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué formación estoy recibiendo. En cuanto al manejo del grupo de WhatsApp, es importante que no compartamos ahí contenido ajeno al grupo, al curso, a los temas del curso. Entonces, no hacer propaganda política, no hacer propaganda religiosa, no hacer chistes, no poner memes, no poner cosas que no correspondan ahí, porque no tiene sentido formar ruido ahí que no va a aportar nada al curso. ¿Listo? Entonces ya creo que todos somos eh, conscientes de eso y no hay necesidad de ponernos y crearnos ahí dolores de cabeza con eso. También evitar los mensajes al interno. Ahorita que estamos en esta logística, que hay muchas personas confundidas, que de pronto no les llegó el link al correo, porque nunca revisan el correo, o en el formulario escribieron una letra mal, nunca les llegó el correo. Eh, Tocó contactarnos por los grupos antiguos. Entonces también a veces eso es confuso, le escriben a uno, no saben en qué grupo quedó. Entonces, bueno, ahorita es tolerable en estos días responder esos mensajes, ya más adelante es mejor cualquier duda, cualquier inquietud, hacerla por el grupo. ¿Listo? Porque si lo hacemos ahí por el interno, uno no sabe ni con quién está hablando, son varios grupos, bastante gente, entonces no, no tiene sentido hacerlo así. El tema de los links, hoy les compartí un link. Ese link solamente va a servir acá durante una hora. Entonces lo vamos a ir renovando. Ahorita vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Retornamos. En ese retorno yo les voy a dar a compartir un nuevo link. Ese link donde se los comparto en el grupo de WhatsApp. Entonces creo que no, por ese lado no tenemos inconveniente. El tema del registro en los grupos, en el grupo, en este particularmente.
Hubo personas que no llenaron el formulario, sino que me escribieron ahí un mensaje al interno para que los inscribiera fuera de la fecha. Entonces son como 5 o 6 personas que me escribieron ahí. Yo pasé esa solicitud no la van a responder de inmediato. Entonces hay que esperar a que los matriculen oficialmente. Los que llenaron el formulario y no habían hecho este curso están matriculados sin ningún problema, porque cumplieron con todo el requerimiento, pusieron allá sus datos bien, pusieron su cédula bien, está todo en orden, que no es una tarea pues tan difícil. Si nos están pidiendo unos datos, pues escribo el correo bien para que me llegue el correo, reviso el correo, en ese correo había un link, me meto a ese link y ya, o sea, no es tanto el complique. No se pueden repetir los cursos. Si alguien ya hizo este curso y lo aprobó, no lo puede repetir. Si alguien lo hizo y lo perdió, sí lo puede repetir, sí lo puede hacer las veces que sea, siempre y cuando no lo haya aprobado. ¿Listo? Entonces, si ya alguien lo hizo y lo aprobó, entonces obviamente no quedó matriculado. Eso pasa para cualquier, no solamente para esta metodología, sino para cualquier otra. Listo, entonces creo que eso sería todo. No creo que se me escape acá nada más. Entonces ahora sí los escucho a ustedes. Si tienen alguna inquietud, porfa, levanten la mano y respondemos las inquietudes o las dudas que haya. Igual esta información que les acabo de... Sí, José Daniel. Profe, no, pues Kaya, digamos, felicitándolo a usted también por su trabajo y su tiempo para sacar, digamos, esos programas y nosotros aprender más de la parte de ingeniería. Entonces, felicitaciones también por eso y bueno, y a todos los compañeros que apartan este tiempo que es bastante complejo para la superación. Listo, profe, gracias. Listo, José Daniel. Gracias por la felicitación. Igualmente a todos ustedes. Es un logro ya estar inscritos acá, porque volvemos a lo mismo. Tema de descanso, tema con la familia. Entonces, un horario que es pesado. Entonces, la idea es que lo aprovechemos. No sé si tengamos más inquietudes. Lo que les iba a decir, esto como queda grabado, entonces lo pueden ir a revisar. También les comparto la presentación, entonces si le da pereza ir a mirar la grabación, pues va y lee todo lo que vimos ahí. Entonces cualquier inquietud que tengan referente al curso, la pueden resolver la duda ahí leyendo esta parte de la presentación. Listo, entonces vamos a iniciar ya con el contenido del curso para ir entrando en materia. Entonces hoy tenemos acá la sesión 1, presentación del curso, que es lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a ver una introducción. En esa introducción vamos a repasar conceptos claves de la electricidad. ¿Cuáles son esos conceptos claves? Medición de corriente, medición de tensión, identificar si un circuito está en serie, si está en paralelo, si es mixto y hacer mediciones. ¿Cómo se llama el curso? El curso se llama Medición de parámetros eléctricos en circuitos polifásicos. ¿Cómo se hacen esas mediciones? Eso lo vamos a ver más adelante con más calma, pero es medir, es medir. Cuando usted necesita medir cualquier
fenómeno físico, cualquier magnitud física, si va a medir presión, si va a medir temperatura, si va a medir corriente, cualquier parámetro, usted tiene que conocer bien ese parámetro, qué es lo que está haciendo. Tiene que conocer bien la herramienta para no ir a dañarla. Entonces acá vamos a hablar de esas herramientas. Vamos a trabajar con herramientas tan sencillas como el Tinkercad, ya muchos de ustedes lo conocen. Herramientas tan sencillas como una calculadora de bolsillo, que hay que saber manejarla. Si no sabemos manejar una calculadora de bolsillo, no podemos pretender ir a manejar un osciloscopio, ir a manejar un analizador de redes, ir a manejar un multímetro costoso, un telurómetro. ¿Sí? Entonces son cosas que son sencillas, son fáciles de asimilar. Entonces, importante tener conciencia de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar acá el tema de los circuitos en serie a manera de recorderis. Eh, Uno asumiría que si nos inscribimos a un grupo de estos de medición de parámetros ya en circuitos polifásicos es porque ya venimos con una información, con un prerequisito. Obviamente no es desmotivar a las personas que de pronto no están en esa condición, sino al contrario, que diga, listo, voy a tratar de entender lo que más pueda de este curso, porque si me inscribí es porque me gusta la electricidad. Si de pronto el tema excede mis conocimientos, entonces después hago el de básica o trato de mirar acá los ejemplos de más elementales, pero le pongo ese interés. Si no entiendo algo, pregunto. Esa es la idea. La idea no es discriminar a nadie, sino al contrario, motivarlo y eh, apoyarlo para que siga con su formación. Entonces, en ese sentido, también un poco de paciencia a los compañeros que ya tienen un nivel superior para que le ayudemos a los compañeros que están de pronto en una etapa más introductoria, más en la parte inicial. Listo, entonces acá nos dice en esta introducción que los circuitos eléctricos pues, son fundamentales en la vida diaria, en el desarrollo de la tecnología, desde dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos en nuestras casas y ciudades. Entonces, los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Entender cómo funcionan estos circuitos no solamente ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. Esa es la idea. La idea del SENA siempre ha sido la parte práctica. Obviamente, no tenemos esa capacidad, esa facilidad de contar con un laboratorio, pero pues hay que aprovechar las herramientas con las que contamos. Esta información de todas formas sigue siendo útil. La parte teórica es una parte importante del conocimiento, no solamente es la práctica. Obviamente la práctica hace al maestro, pero no contamos con esa facilidad de un laboratorio. Entonces, ¿qué es un circuito en serie? Circuito en serie es aquel donde todos los elementos están conectados uno detrás de otros y comparten la misma corriente. Acá no hay ramificaciones, vean lo que nos dice acá, no hay ramificación. Entonces acá todos los elementos están conectados uno detrás del otro. Hay elementos activos y hay elementos pasivos. ¿Cuáles son los elementos activos? Aquellos capaces de entregar energía. Elementos pasivos, aquellos capaces de recibirla. Entonces acá claramente el que está entregando la energía es la batería. El que la está recibiendo es el bombillo. Acá el interruptor solamente lo que está haciendo es, como su palabra lo indica, interrumpiendo acá el flujo de la energía, el flujo de la corriente. En las próximas sesiones vamos a hablar de la capacitancia, de la inductancia, es decir, de los condensadores, de los inductores. Entonces, son elementos que cumplen ambas funciones. Son capaces de almacenar energía
Entonces pueden entregar energía, pero también pueden recibirla. Entonces el tema de la capacitancia, de la inductancia, es importante entender esos conceptos a la hora de hacer las mediciones en los circuitos polifásicos, que es de lo que va el curso. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cálculo allá de cuánta potencia reactiva está generando un motor, cómo contrarresto eso con un condensador, cómo hago esa medición. Esa es la idea, más o menos entender ese concepto. Entonces acá tenemos un circuito en serie muy sencillo donde tenemos tres bombillos, una fuente. ¿Qué es lo que vamos a medir acá generalmente en estos circuitos? Corriente y tensión y potencia. Entonces acá en este circuito en serie ya podemos numéricamente entender qué es lo que está sucediendo. Entonces tenemos acá una fuente de 3 voltios y tenemos tres cargas. Un concepto importante es el de división de tensión o división de voltaje. Entonces esos 3 voltios tienen que aparecer en algún lado. Acá como las cargas son iguales, se va a dividir equitativamente la tensión. Vamos a tener un voltio en cada uno de los bombillos, de las cargas. Eso se llama división de tensión. ¿Dónde se aplica? En una parte del circuito donde los elementos estén conectados en serie o en una trayectoria cerrada. Ya vamos a mirar eso en un ejemplo práctico. Una característica principal del circuito en serie es la dependencia de los elementos. Entonces, si algún elemento de estos falla, va a fallar todo el circuito, porque va fluyendo acá la energía en este sentido. Si falla algún elemento, todos fallan porque ya no hay continuidad. Vamos a utilizar unas ecuaciones muy sencillas. Esta, por ejemplo, nos dice que la tensión total, es decir, la tensión de la fuente, tiene que ser igual a la suma de las tensiones en todo el circuito, lo que les estoy diciendo acá. Vean. La tensión de la fuente es igual a la suma de las tensiones en cada una de las cargas. Eso es lo que nos dice esta ecuación. ¿Sí? La resistencia equivalente simplemente es sumar el valor de cada una de las resistencias. Ya lo vamos a mirar en un ejemplo más didáctico. Entonces, en resumen, a manera de resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y la tensión en una ruta continua. Es importante esto, la continuidad. Entonces va a tener algunas aplicaciones, desde lo más elemental, como es una instalación de este tipo, donde todos los elementos están acá en serie. Si alguno de estos falla, ya falla toda la extensión. También tiene aplicaciones en los temas industriales, en los temas de control. No solamente, cuando hablamos de control, no solamente estamos hablando de la potencia del sistema, sino de estos sensores. Entonces, sensores de presión, sensores de humedad, sensores de caudal, todo lo que tiene que ver con instrumentación, es importante tener en cuenta o tener bases sólidas de estos principios eléctricos. En los vehículos eléctricos también sabemos que tienen unas baterías, esas baterías son de litio y esas baterías van conectadas en serie. Haga de cuenta como esas linternas viejas donde usted ponía dos pilas de esas grandes de 9 voltios. Es lo mismo, solamente que son más baterías y son baterías de litio. En los sistemas fotovoltaicos también con las personas que ya tuvimos la oportunidad de hacer este curso, hablamos de esas conexiones en serie. Hablamos de cómo iban conectados ahí los strings, cómo iban conectadas las baterías. Entonces esas son como las aplicaciones más básicas. Acá en estos sistemas pequeños, en estos aparatos electrónicos, también esas baterías están conectadas en serie. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya tenemos el concepto en la cabeza, ya sabemos más o menos cómo es
esas aplicaciones. Entonces la idea es ir un poco más allá y hacer ejercicios para proponer soluciones y tener la capacidad analítica de resolver cualquier situación o cualquier problema que se presente. Entonces vamos a iniciar con este circuito, es un circuito muy básico, donde tenemos una fuente de poder que es una pila de 12 voltios y tres bombillos, cada uno de 200 ohmios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es resolver eso de forma teórica y después ir a mirar en un simulador si eso nos quedó bien o nos quedó mal, para ir entrando en calor con todo este tema de las mediciones. Ahorita estamos midiendo corriente continua, que es más sencilla. Ya después nos toca ir a mirar cómo vamos a hacer una medición en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver ese ejemplo. Voy a compartir acá la pantalla para que vayamos haciendo esto. Listo, confirmamos porfa que estemos viendo ahí la pizarra. Sí, señor, se ve. Listo, gracias. Correcto. Sí se ve. Entonces, vamos a utilizar la ley de Ohm, que como electricistas es casi que una obligación ya tenerla ahí en mente. Y la ley de Watt, ¿cierto? La ley de Watt, que nos dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Ahorita estamos hablando de esta potencia, es una potencia activa. Cuando hablemos de los sistemas trifásicos van a aparecer más potencias, va a aparecer la potencia promedio, va a aparecer la potencia activa, va a aparecer la potencia reactiva, la potencia aparente. Hay que entender bien las diferencias de cada una para lo que les digo, hacer una buena medición. Lo que nos interesa es medir cosas. Entonces, si usted mide y usted dice voy a medir la potencia activa, tiene que saber bien cuál es ese concepto. Entonces, vamos a resolver el circuito. Teníamos tres resistencias. Esas resistencias están en serie y son iguales. Entonces, va a simplificar mucho los cálculos. Tenemos acá 12 voltios y tenemos tres resistencias, cada una de 200 ohmios. Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar estas leyes para hallar las incógnitas que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el valor de la corriente. ¿Cuánto vale esa corriente? ¿Cuál de esas dos leyes utilizamos para hallar la corriente? La ley de Ohm, ¿cierto? A los de hombre. Ajá. Listo. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Pero cuál resistencia? Tengo que hallar primero un circuito que solamente tenga una resistencia, es decir, un circuito equivalente. ¿Cuánto vale ese, en este caso, esa resistencia equivalente? La suma de las 600 resistencias. ohmios. 200 ohmios. Exacto, 600 ohmios. ¿De dónde sacamos ese número? Siempre tenemos que respaldar con algo teórico. De acá, ¿cierto? De la resistencia equivalente, de esta fórmula. La resistencia equivalente es la suma de todas De las todas. resistencias. Ajá. Perfecto. O sea, no es sacársela ahí de la manga, sino siempre tenemos que tener un respaldo teórico. 600. Entonces, esos dos circuitos son equivalentes. Es decir, que esta corriente es igual a esta corriente. Entonces ya podemos aplicar la fórmula y decir que ya tenemos acá una tensión que es de 12 voltios y tenemos una resistencia que es de 600 ohmios. ¿Cuánto nos da eso?
0.02. Entonces tenemos acá, gracias. Vamos a verificar 12 dividido 600. 0.02. 0.02 amperios. Esto lo podemos escribir de una manera más práctica, ¿cierto? Entonces acá la misma calculadora le va a decir, en el sistema internacional le va a decir 20 mili. ¿Sí? Entonces ahí ya usted está haciendo uso de una herramienta que parece sencilla, que parece inútil de pronto para muchas personas, pero nos puede servir para ir haciendo conexiones neuronales y entendiendo mejor el concepto. 20 miliamperios. Esa es la corriente que pasa por ahí. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era hallar la tensión en cada bombillo. Cada tensión acá. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Varias cosas lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos utilizar la ley de Ohm nuevamente, despejando acá la tensión. Entonces nos quedaría tensión es igual a resistencia por corriente. Como ya conocemos la corriente y conocemos el valor de la resistencia, entonces sería tensión es igual a la resistencia que es de 200 por la corriente que es de 20 miliamperios. Si hacemos esa multiplicación, eso nos va a dar 4 voltios. Entonces ahí tenemos 4 voltios. Como las tres resistencias son iguales, en las tres nos va a dar 4 voltios. Esa es una forma de hacerlo, utilizando la ley de Ohm. También podemos utilizar la ley de Kirchhoff, la ley de tensiones de Kirchhoff. Ley de tensiones de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las tensiones tiene que ser igual a cero. Entonces, todo lo que sume yo acá en la carga tiene que ser igual a la fuente. Esta es la ley de tensiones de Kirchhoff. O podemos utilizar también las leyes de la termodinámica, que también es importante conocerlas. Leyes de la termodinámica. Sobre todo para las personas que trabajan en la parte industrial, que no solamente es la parte eléctrica, sino la parte neumática, la parte hidráulica. Todo esto es importante. ¿Qué nos dice ahí? Son 4 leyes, ¿cierto? La ley cero y la ley uno, 2 y 3. La primera ley, segunda ley y la tercera ley. La primera ley nos dice la conservación de la energía. Conservación de la energía. Que es la misma de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces acá estamos convirtiendo la energía química de la pila en energía eléctrica y luego en energía térmica en el bombillo, porque el bombillo se va a calentar, y en energía lumínica porque va a iluminar. Es una conversión de energía. Despreciando acá la pérdida en el cable, tenemos que toda la energía que salga de la pila tiene que aparecer en algún lado. Entonces, si acá tenemos 12 voltios, tiene que aparecer esos 12 voltios acá en la carga. Como las cargas son iguales, entonces dividimos 12 entre 3 y nos va a dar 4. Entonces es más fácil utilizar a veces esto que la fórmula matemática, ¿sí? Además que conceptualmente nos va a ayudar a comprender mejor cómo es que funciona la electricidad. Y la última pregunta, antes ya de irnos al descanso, era hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Entonces ahí utilizamos la ley de Watt, ¿cierto? Entonces la ley de Watt es multiplicar la corriente por la tensión. ¿Cuánto vale la corriente? 20 miliamperios. ¿Cuánto vale la tensión? Entonces, como es en las tres resistencias, sabemos que la sumatoria es de 12 voltios. Hacemos esa multiplicación y esto nos va a dar ¿cuánto? 12 por 2, 24, ¿cierto? 24 milivatios, no, 240 con el 0. 240 mili
vatios. Esa es la potencia que está consumiendo la carga. La siguiente pregunta, esto es de la carga. La siguiente pregunta, ¿cuánta potencia entrega la fuente? Una, la carga, que es el elemento pasivo, y la otra, la entrega, que es el elemento activo. ¿Cuánto sería esa potencia que entrega la fuente? ¿Qué ley utilizamos ahí? Podemos utilizar nuevamente la ley de Watt, porque es un circuito en serie. La misma corriente que pasa por la carga es la misma corriente que pasa por la fuente. Entonces son estos mismos datos, 240 milivatios. ¿Cuál es la más fácil? Irse acá, conservación de la energía. Todo lo que entrega, todo lo que recibe la carga tiene que venir de algún lado. ¿Cuál es la única forma? ¿Quién es el único capaz de entregar energía? La fuente. Entonces, si la carga está consumiendo 240 milivatios, obligatoriamente eso tiene que venir de la fuente, que son estos mismos 240 milivatios. ¿Listo? Entonces eso es para ir calentando motores, para ir poniendo en contexto, para después resolver circuitos un poco más complejos. ¿Tenemos alguna pregunta con la resolución del sistema? ¿Más o menos entendido? Sí, profe, sí, señor, sí, ya ahí vamos agarrándole el hilo nuevamente. Listo, sí, es cuestión de eso, de ir aceitando. Yo les comparto ahorita todo esto que estamos haciendo ahí, les comparto esas notas que hicimos ahí. Igual pueden ir a revisar la grabación. Profe, la asistencia. Listo, Sí, profe, les voy a compartir la asistencia. profe, disculpe, Señor, buenas noches. buenas noches. Es que acabo de salir de trabajar y pues le agradecería así que enviara lo que ya dieron anteriormente. Listo. Entonces, le queda de tarea ir a revisar la primera parte de la grabación, ¿listo? Ok, muchas gracias. Listo. Ahí les compartí la asistencia, porfa, verifiquemos que está funcionando bien. Antes de desconectarnos. Ahí les compartí la asistencia por el grupo. Los que no estén en el grupo es porque no les llegó el correo, lo escribieron mal. Listo, entonces ahí ya tenemos varias respuestas. Tomémonos 10 minutos de 13 minutos de descanso. Faltan 3 para las 9, veámonos a las 9 y 10 y revisamos el concepto de paralelo, ¿listo? 9 y 10. Voy a compartir el nuevo enlace. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Hola, profe. Sí, Profe, sí, Mayra, hola. ¿cómo vas? Profe, es que estoy diligenciando la encuesta que enviaste, pero termino de hacer el diligenciamiento y no me... ya se actualizó, ya se actualizó. No, es que no me dejaba enviar, pero ya se actualizó. Ya, profe, listo. Listo, bien. Era eso. Nos vemos ya a las 9 y 10, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, no se van a quedar Listo, dormidos. profe, gracias.
No hay 10. Ok, profe, gracias.
Carlos. ¿No qué? ¿Por qué lo pidió? Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos ahora a mirar los circuitos en paralelo, ¿listo? Listo, no sé si tengamos algo más que añadir acá con este ejemplo. Será ahí como para ir calentando motores, vamos a ir subiendo el nivel poco a poco. Entonces ahí queda la resolución, la explicación de lo que se hace, ya de manera un poco más organizada, ya con las respuestas. Ahí está la respuesta. Queda un ejercicio. Este ejercicio sobre todo para las personas que sientan a conciencia que de pronto no están tan eh, familiarizadas con los conceptos, entonces para que les sirva de ejercicio precisamente. Entonces va y revisa lo que acabamos de hacer y va y propone una solución. Listo, miremos ahora los circuitos en paralelo. ¿Listo? Entonces, la definición nos dice que un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces, fíjese que ahorita en los circuitos en serie estábamos hablando de una división de corriente, de tensión, acá estamos hablando de una división de corriente. Entonces, acá lo que se divide es la corriente. Vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, tenemos el circuito más fácil, más evidente. Tenemos una fuente y tenemos tres cargas, en este caso, tres bombillos. Entonces, fíjese que cada uno de los bombillos eh, está conectado por un lado al positivo y por el otro lado al negativo, lo que hace que cada uno es independiente a la fuente. Entonces acá hay una fórmula que nos dice que la tensión de la fuente es igual a la tensión en cada una de las cargas. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Igualmente tenemos que hallar una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente la vamos a hallar a través de esta fórmula, una fórmula muy sencilla que nos dice que sumemos los inversos de las resistencias. Y luego a ese número le saquemos nuevamente el inverso. Eso es lo que nos está diciendo esa ecuación, si la decimos en palabras. Ya la vamos a utilizar en un ejemplo, en este ejemplo. Entonces tenemos tres resistencias conectadas en paralelo a una fuente de 12 voltios. Entonces dibujamos el circuito
que es de 12 voltios, y conectamos las tres resistencias. Entonces la primera resistencia es de 220 ohmios, la otra es de 1000 ohmios y la otra es de 470 ohmios. Entonces tenemos que llegar a un circuito de una fuente, en este caso de 12 voltios, y una resistencia, que es la resistencia equivalente. Entonces acá tenemos la fórmula de la resistencia equivalente. Es simplemente la suma de las resistencias. En este caso son tres resistencias. Simplemente reemplazar. Fíjese que ahí no estamos haciendo nada raro. Entonces sería 1 sobre 220 más 1 sobre 1000 más 1 sobre 470. Entonces hacemos esa suma. 1680. ¿Qué, Yasmín? Que no te entendí. ¿El total? No, tenemos, no, 1190. señor, no, no podemos caer en ese error. No podemos caer en ese error de sumarla así como ustedes dicen. ¿Dónde la sumamos así? Cuando es en serie. Pero como es en paralelo, tenemos que utilizar esta fórmula, que es lo que les estoy explicando acá. Toca primero dividir y hay que sumar. Entonces, no, lo que dice el compañero tampoco sería práctico. Ponernos a dividir acá y cada uno de los números, no, para eso les utilizamos la calculadora. Esta calculadora, ustedes la van a descargar, es una calculadora científica que es gratis y la puede descargar para cualquier sistema operativo. Este es simplemente una que yo estoy utilizando ahí. Se llama Hiper científico calculadora. Ahí está. Este es simplemente una opción que a mí me pareció buena. Si usted tiene otra opción, la que sea, lo importante es que sea una calculadora científica que va a tener muchas más herramientas que la calculadora que viene por defecto en el celular, que es una calculadora muy básica que no nos va a servir para lo que necesitamos acá en el curso. Entonces hay que aprovechar esas herramientas que son gratis. Sí, Johnny. 130 ohmios. 130 le dio a Johnny. Listo, vamos a mirar, a verificar esa respuesta. Entonces simplemente es venir ahí y utilizar la calculadora y saber ingresarle esos datos. No es más. Entonces, vamos acá. 1, para que quede bonito, sobre 220. Perdón. Perdón, porque ahora no me funcionó acá con el teclado. Que a veces se traba. Listo, ahora sí. 1 dividido 220. Perdón que no me está funcionando acá el teclado. Se hizo pesado. Voy a cerrarlo un momento. Y voy a volver a abrirla. Lo que les decía ahorita, hay que familiarizarnos con esas herramientas. Con el Excel, con el Power BI, con todas esas herramientas son complemento para cualquier profesión. Listo, vamos ahora a mirar ahora sí si nos, si nos corre.
Listo, ahora sí. 1/220 más 1/1000, simplemente es poner los datos, más 1/470. Eso nos da un número. A ese número vamos a llamarlo X, para no escribirlo ahí. Es un número X. Entonces esto es igual a X, esa suma. Entonces, si venimos acá, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a X. Despejamos acá la resistencia equivalente de esa ecuación y nos da que es 1 sobre X. Entonces vamos a la calculadora y hacemos esa operación. Entonces es decir, ya como queda en la memoria de la calculadora, entonces es simplemente 1 sobre ese número, que es el X, que lo acabamos de llamar X. Entonces vamos acá donde dice answer y ya. Entonces nos da 130.32, que era lo que había dicho el compañero. Qué pena que me salí de la llamada. Profe, no se escucha. ¿Me están escuchando ahí? No sé qué pasó, que le oprimí acá. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Sí, se le Sí, escucha, señor, profe. claro, claro. No sé qué oprimí acá mal, creo que le di otra cosa. Listo, les voy a compartir acá nuevamente lo que estábamos haciendo.
Listo, ahí estamos viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, profe. Entonces nos había dado acá 130.32. Entonces la resistencia equivalente es igual a 130.32 ohmios, que era lo que había dicho ahí el compañero. Fíjese que esta parte es algo matemático, es algo que no es conceptual. ¿Qué es lo conceptual acá? Entender que el sistema está en paralelo y que tengo que utilizar esa fórmula. No podemos caer en la tentación de ir a sumarlo de esa manera. Probablemente esto nunca lo vayamos a utilizar en la vida, pero sí nos sirve para ir formando unas bases para cosas que sí vamos a utilizar más adelante, que de todas formas son más complejas, son más, tienen más estructuras, están más estructuradas. Listo, entonces ahí, ¿qué sería lo siguiente? Hallar la corriente, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa corriente? Entonces la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Simplemente decir 12 voltios entre, ¿cuánto vale esa resistencia equivalente? Lo que acabamos de hallar, 130.32 ohmios. ¿Cuánto nos da esa corriente? 0.09. Entonces es dividir, gracias, 12 entre ese número que ya conocemos. 0.092, que es lo mismo que decir 92.07 mili o 92.1, aproximándolo. 92.1 miliamperios. Y esa sería ¿cuál corriente? En el circuito original, esta corriente de acá. Me están pidiendo en el ejercicio que haya la corriente de cada uno de los elementos. Entonces acá es fácil porque simplemente utilizamos la ley de Ohm. Como la tensión en cada uno de los elementos es igual, entonces la corriente que baja por acá, vamos a llamarla la corriente I2, acá la corriente I3 y la corriente I4. Entonces corriente I2 simplemente va a ser ley de Ohm. Tensión que va a ser los mismos 12 entre esos 220. No tiene más misterio. La I3 va a ser lo mismo, 12 entre 1000. Hacemos esas operaciones entre 470. Simplemente es ir a hacer esas operaciones rápidamente ahí en la calculadora. Entonces sería 12 dividido 220. Eso nos da 540, ¿sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? No, 54. 54 miliamperios. 54 miliamperios aproximadamente. 12 entre 1000, ¿cuánto nos da? 0.012. Ajá. Sí, señor, perdón. 12 entre 1000. 0.012 que serían 12 miliamperios, ¿cierto? 12 miliamperios. Y la última nos da 12 entre 470. 0.025. Listo, gracias. ¿Qué sería cuánto? 25 miliamperios. Sí, 25 miliamperios. Entonces la sumatoria de estos tres nos tiene que dar esta, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Primera ley de la termodinámica. Conservación de la energía. Ahorita estábamos hablando de tensión, ahorita estamos hablando es de corriente. Listo, gracias, Johnny.
Entonces, estos ejercicios, lo que les digo, es para ir haciendo allá conexiones neuronales para entender el concepto de la electricidad. Ya cuando usted vaya a mirar los circuitos polifásicos que son más complejos, usted ya tiene una base sólida en su cabeza. Si usted no hace estos ejercicios, mucho es imposible que pretenda entender lo más complicado. Si nos da esto 92, 66, Sí, profe, da 91. 91, sí, por lo que hicimos ahí omitimos los decimales. ¿Listo? Entonces ese sería un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer otro, un poquito más retador, por llamarlo de alguna manera. Ahí está toda la resolución. Bueno, esta parte de las características de la conexión en paralelo, lo que estábamos hablando, si algún componente falla, el circuito no se interrumpe. Tenemos la misma tensión en todos los componentes. Es fácil añadir más componentes en paralelo. Tiene que ver con la sobredimensión de un sistema cuando usted lo proyecta a futuro, cuando dice, bueno, a futuro va a conectar más equipos, pues ese sistema va a crecer. ¿Dónde aplicamos ese concepto de paralelo? Por ejemplo, en una instalación doméstica. Entonces, usted va a conectar la sala, la cocina, la habitación, todo eso, todo conectado desde el tablero principal. ¿Sería lógico hacer acá una conexión en serie? No, ¿cierto? Ir a conectar cocina, habitación, habitación 2 en serie, no tiene sentido. Porque si usted apaga acá, la cocina se va a apagar acá en las habitaciones. Entonces todo esto está conectado en paralelo. Obviamente que acá esto tiene sus cosas, sus particularidades en el dimensionamiento de los calibres. No todas las cargas son iguales, algunas van a consumir más que otras. Eh, Obviamente también las protecciones son diferentes. Acá los termomagnéticos. Cada uno tiene sus cosas. En instalaciones industriales también, no solamente en la parte de iluminación, en la parte de potencia, sino también en la parte de control, se utilizan estos conceptos de circuitos en serie y circuitos en paralelo. También en estos diseños o en estos circuitos más pequeños, desde los más antiguos a los más nuevos, también se aplica toda esta metodología y todos estos conceptos. Listo, hagamos este circuito, que es un circuito donde nos están pidiendo acá la corriente en la resistencia de 3 ohmios y la tensión en esa misma resistencia. Entonces vamos a resolverlo acá entre todos. Y lo vamos analizando. Con todo lo que hemos hablado hoy. Listo, entonces la primera pregunta que uno se haría es, ¿cómo está ese circuito? ¿En serie o en paralelo? Listo. Paralelo. Un circuito mixto. Es un circuito mixto. Mixto. Es lo primero que tenemos que observar. Entonces esto es un circuito mixto. ¿Por qué está mixto? Porque tiene partes en serie y en partes en paralelo. ¿Cómo están estas dos resistencias? La de 6 y la de 3. Paralelo. En paralelo, claramente. ¿Cómo está la de 4 con respecto a la de 6? En serio. Serie. ¿Cómo está la fuente de 12 voltios con respecto a la resistencia de 4 ohmios? En serio. En serie. Volvemos a preguntar, ¿cómo está la de 4 ohmios con respecto a la de 6? En serio. Ni en serie ni en paralelo. Mixta. Ni en serie ni en paralelo. ¿Por qué no está en serie? ¿Cuál es la definición de serie? La definición de serie es que los elementos compartan la misma corriente. Entonces, la corriente que sale de la fuente
y pasa por esta resistencia, es la misma, porque vea, la corriente no tiene más camino. Pero cuando llega a este punto, al punto A, la corriente sí tiene más caminos, vea. Esta corriente verde que viene por acá se transforma en una corriente que puede ir hacia abajo o puede ir hacia acá, hacia el lado, que es esta misma I sub 0, vea. Entonces, claramente esta corriente no es la misma verde, ¿sí ve? Entonces, no puedo decir que estas dos resistencias están en serie, porque no tienen la misma corriente, vea. Ese es el Esa concepto. queda en serie con la resistencia equivalente de 2. Sería 4 y 2, 6. Quedaría la suma de la resistencia esa. Exactamente. Ajá. Entonces nos toca llegar a lo que está hablando ahí el compañero. Tenemos que reducir el circuito a esto, donde tengamos 12 voltios acá en la fuente y una resistencia equivalente. A esta respuesta tenemos que llegar. Entonces vamos a ir de derecha a izquierda reduciendo el circuito. Entonces dejamos ahí la misma configuración, donde tenemos esta resistencia de 4 ohmios. Y lo que está diciendo el compañero, estas dos como están en paralelo, la vamos a convertir en una sola. Podemos utilizar la fórmula de la resistencia equivalente. Esa es una forma, porque esta fórmula es general para n resistencias, o podemos utilizar una fórmula que solamente aplica cuando tenemos dos, que es multiplicar R1 por R2 y dividirla entre R1 más R2. En este caso es 6 y 3, 6 por 3 y 6 más 3. Siempre hay que buscarlo fácil. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. Sería 18 dividido 9. Sería 2 ohmios. Es decir, que estas dos resistencias la podemos convertir en una sola, 2 ohmios. Ahora sí, ¿cómo están estas dos resistencias? En serie. Claramente en serie, ¿cierto? Ahora sí. ¿Cómo las sumamos? No utilizamos nada de esto, ¿cierto? Como están en serie, simplemente es 6. Ya con esa información, ya es fácil decir que esta corriente es de ¿cuánto? De la tensión dividido la resistencia, 2 amperios. de 2 amperios. Es decir, esta corriente que va por acá. ¿Esa es la corriente que me están preguntando? No. ¿Cuál es la que me están preguntando? I sub 0, es decir, la misma corriente que va por la de 3 ohmios. Pero con esta información ya podemos hallar ese valor. Por ejemplo, acá, con lo que hemos visto hoy. Hay muchos métodos, pero uno de ellos es hallar la tensión que hay acá. ¿Cuánta tensión hay acá en esta resistencia? 4 por 2, 8, ¿cierto? 8 voltios, utilizando la ley de Ohm. B es igual a I por R. ¿Ve? I que es 2, R que es 4. O sea, esto es 8. Entonces acá en esta resistencia tenemos 8 voltios. Si ahí en esa resistencia tenemos 8 voltios, ¿cuánto tenemos acá obligatoriamente? Ley de la conservación de la energía o leyes de Kirchhoff. Quedan 4 ahí. 4 voltios obligado, obligatoriamente. 8 y 4, 12, vea, para completar los 12 de la fuente. ¿Sí? ¿Dónde están estos 12 voltios? Acá en esta configuración. Estos 4 voltios, perdón. Acá, ¿cierto? Y acá siguen los 8. Si acá hay 4 voltios, ¿cuántos tiene que haber acá? O sea, ¿cuánto vale B sub 0?
4 voltios Pero también. también. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Que son las definiciones que estamos aplicando ahí. Están en paralelo. Como ya conocemos la tensión y la resistencia, ya podemos hallar fácilmente la corriente. Entonces, la corriente I sub 0, que es la que me están preguntando, vean la pregunta, la corriente I sub 0 es igual a esos 4 voltios sobre esos 3 ohmios. ¿Cuánto nos da esto? 1.33. 1.33 amperios. Y ya respondimos las preguntas que me estaban haciendo. Utilizando ¿qué? Todos los conceptos. Más de concepto que de empezar a echar números ahí a lo loco. Siempre es el concepto. Mirar si están en paralelo, si están en serie, si no están ni en serie ni en paralelo, hacer la reducción, hallar la resistencia equivalente cuando corresponda. Eso es lo importante. Y volvemos a lo mismo. Esto es lo que de pronto no lo vayamos a aplicar en la vida real nunca, pero sí nos sirve como base para lo que vamos a utilizar más adelante. ¿Qué sería lo siguiente que deberíamos hacer? Ir a verificar que esa respuesta sea correcta utilizando las herramientas computacionales correspondientes. Entonces vamos a utilizar el Tinkercad. Voy a cerrar acá sesión un momento. Muchos de ustedes ya la han utilizado. Para las personas nuevas se las voy a compartir acá en el grupo. Y es una aplicación como cualquier otra. Simplemente usted llena acá el formulario donde dice cuentas personales. Ahí le va a pedir una clave. Le va a pedir que llene con sus datos y listo. Luego vamos acá donde dice crear circuitos. Listo, entonces los que ya la han manejado, pues simplemente la vamos a utilizar las próximas 2 clases. Los que no la hayan utilizado, entonces porfa, para que repitan lo que estoy haciendo acá, lo que vamos a hacer acá. Listo, entonces es algo muy sencillo, es muy colorido el software. La idea es que se vayan ambientando con él. Lo ideal es que lo trabajemos en el computador porque manejarlo en el celular es más cansón. Se puede hacer, pero si usted no le tiene el tiro, de pronto puede ser frustrante. Y si no conoce cómo hacer las conexiones, pues peor. Entonces, las personas que no lo han trabajado, tampoco es que se afanen, lo vamos a ir explicando a lo largo del curso. Ahorita nos interesa más es verificar la respuesta. Después les explico bien qué es lo que estamos haciendo acá de una manera más detallada, ¿listo? La idea no es afanarlos, no es desanimarlos, sino al contrario, motivarlos a que conozcan estas herramientas. Vamos a medir acá la corriente, como es el nombre del curso, medición, ¿no? Entonces nos toca repasar cómo es que vamos a medir estos parámetros. Que son sencillos. Ya después, como la idea es aprender a medir circuitos polifásicos, nos toca mirar otras herramientas. ¿Como cuáles? Un batímetro, por ejemplo. Un analizador de redes, un osciloscopio. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces vamos a medir acá la tensión y la corriente en esa resistencia particularmente, en esta de acá.
simplemente para verificar que nos haya dado los mismos resultados. Entonces la fuente es de 12 voltios. Y las resistencias son de 4, 6 y 3. Esta es de 4. Hay que verificar que estén en ohmios y no en kiloohmios. 6 y 3. Listo, entonces ahí vemos que la primera corriente que habíamos calculado, la general, es de 2 amperios. O sea, está bien. Está acá, 2 amperios. Luego ¿qué era lo que nos está pidiendo? Ah, la corriente. Esta corriente I sub 0 es de 1.33. Ahí está, vea, 1.33 amperios. Y la tensión de 4 voltios. Acá están los 4 voltios. Estos de acá. El B sub 0, que son 4 voltios. Listo, entonces la idea es que entendamos bien qué fue lo que hicimos acá, cuál es el concepto y también sepamos hacer esta conexión. Obviamente usted ya cuando sea más experto, usted va a hacer uso más de estas herramientas. Usted ya no se va a poner a hacer cosas a mano, aunque hay que saber hacerlas porque lo que les digo, ayuda mucho a resolver problemas, a entender mejor el problema. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud adicional ahí en la respuesta teórica, en la conexión. ¿Todo bien? ¿Fácil o difícil? Es de práctica. Sí, señor, es de práctica. Hay que dedicarle tiempo. Si nos gusta esto, nos toca dedicarle tiempo. Listo, entonces acá tenemos propuesto otro ejemplo. Este lo van a hacer ustedes de manera autónoma, no lo vamos a entregar. Yo les voy a decir qué es lo que vamos a entregar. Esto lo van a hacer para ir soltando, para ir practicando, tanto la parte teórica como la parte del montaje. Entonces, hace la parte manual y va y verifica que lee lo mismo en el Tinkercad. Acá le están pidiendo 2 corrientes. Listo, entonces lo tratan de hacer. Si tienen alguna inquietud, si alguien no lo puede hacer, pues lo miramos la próxima clase. ¿Listo? Eso hace parte del trabajo autónomo. No lo vamos a entregar, pero sí lo vamos a practicar. ¿Listo? Entonces, gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Nos vemos el jueves, ¿sí? A la misma hora, a las 8. Entonces, Listo, profe. eh, gracias nuevamente por la participación y feliz noche. No se les olvide llenar, porfa, el formulario de asistencia. Listo, profe, muchísimas gracias. Señor los bendiga. Feliz noche. Listo, igualmente. Que Listo, profe, descansen. muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, que descansen. Nos vemos el jueves. ¿Dónde se puede ver el formulario de la Ahí está en el asistencia? grupo. Vamos a compartirlo acá nuevamente. Ahí les compartí nuevamente el formulario. Listo, nos vemos entonces el jueves. Gracias. Bueno, gracias, profe. Tenga buenas noches.
Listo, igualmente.